licenciado Edgar Morales. Él es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor en la misma facultad y en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en las áreas de Filosofía Medieval y Filosofía de la Historia y de las Ciencias Sociales. Ha participado como miembro y como responsable en proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha obtenido reconocimientos iberoamericanos por su gestión de posgrados en filosofía en vinculación con las ciencias sociales. Es director editorial de Vitam, revista de investigación en humanidades, publicación arbitrada e indexada, y ha sido miembro de mesas de redacción de algunas revistas universitarias nacionales e internacionales. Sus publicaciones abarcan temas como la mística, el erotismo, la poética y la filosofía política. Su ponencia es titulada Nostalgia de lo Sagrado, derivaciones ontológicas a partir de la noción de imaginación en Aristóteles. Damos. Ok, bueno, gracias por la oportunidad, gracias Alejandro, gracias al seminario. En efecto, es el título que propuse, pero estuve trabajando un poco más y realmente me estaba convocando también otras cosas. Ahorita estoy llevando a cabo un curso sobre melancolía y capitalismo, entonces estaba tocando la puerta, ¿no? El asunto de la melancolía respecto a los fantasmas y entonces trataré de hacer algo decente. Yo diría que lo que tengo que decir tiene una primera parte más bien técnica, sujeta al texto de Aristóteles, que voy a trabajar en el de Ánima, y otra parte que sería con la segunda, y donde voy a hacer el cierre, que es una parte más especulativa, donde trataré de ensayar pues ciertas interpretaciones. Y para no perdernos, quisiera dejar claro que el punto a donde quiero llegar es al asunto de la conciencia, al menos que se puede dar en filosofía, respecto a la imposibilidad que implica la noción de lo sagrado, tal como lo voy a manejar en Aristóteles, la imposibilidad de lo sagrado y las estrategias poéticas, como digamos, de hacer trampa, ¿no? Frente a esa imposibilidad. Bueno, entonces, la reflexión filosófica contemporánea, al menos desde hace medio siglo, ha empleado el término fantasma en connotaciones diversas. Klosowski, al ofrecer un análisis de lo corpóreo intempestivo en Nietzsche, utiliza el término bajo un sistema de relaciones y diferencias con las nociones de simulacro y de estereotipo. Derrida también, ¿no?, ha utilizado el término fantasma para procurar un acceso diferido al proyecto político de Marx, justo en tiempos en los que el socialismo, esto es a principios de los 90, parecía ya liquidado. Deleuze también hizo lo propio en su lógica de sentido, en relación con el nudo ontológico de representación, pliegue y sujeto, y Agamben, también en los años 70, hizo una entrega muy, muy interesante en un libro llamado Estancias, Estancia, donde lleva a cabo un análisis complejo de las relaciones entre palabra y fantasma a través de temáticas aparentemente inconexas, como la erótica medieval, la literatura kafkiana, el naciente capitalismo industrial en el siglo XIX y los problemas epistemológicos a los que se enfrentó Saussure. Son como muchos expedientes, pero hay algo, obviamente en todos ellos, que tiene que ver con la idea de fantasma. Otro tanto se puede hallar en pensadores disímiles, como Max Stirner, como Marx, Warburg, Lacan, Didi Obermann, Juliano, Clement Rosset, Mark Fisher, etc. Este escenario compele a llevar a cabo una genealogía del término para recordar desde su origen la lógica que pone en circulación un término tan peculiar como este. Entre los antiguos griegos, la palabra fantasma, que es justo, suena igual en griego que en español, era de uso corriente. Se utilizaba para designar una aparición sobrenatural y se relacionaba con la idea de ángel, ¿no? El ángelos. También con la idea de demonio, el daimon. Y también con la idea de esquía o de sombra. Se lo utiliza en sentido de visión fantástica y engañosa, tal como puede ser encontrado, por ejemplo, en Homero, ¿no? Y cito una partecita del canto 2. Luego Apolo en el arco el del arco de plata fabricó un fantasma parecido a Eneas en persona,
con el fin, obviamente, de engañar, ¿no? El fantasma de Eneas tenía como finalidad de engañar a los troyanos y propiciar con tal artilugio el triunfo de los aqueos. Es notable que el término tenga ya una connotación política en los más antiguos registros literarios griegos. El fantasma como fenómeno escópico, ámbito propio, ¿no? Nótese, del dios Apolo, está asociado a la apariencia, ciertamente, pero con tal ilusión se puede hacer eficaz la voluntad de poder. El fantasma induce control en las zonas requeridas. Tal disposición volverá a aparecer en la reflexión de los filósofos de la era clásica. En los textos platónicos, por ejemplo, aparecen de nuevo los usos metaforizados del término fantasma, pero Platón parece no lograr una articulación virtuosa de tal noción, puesto que asocia irremediablemente el término con su máxima depreciación ontológica. Los fantasmas, esto es en Platón, están vinculados al fallo de los juicios, al extravío de la psique, que atrapada en las apariencias no puede escapar fácilmente a su engaño. En la sección 520 de la República se puede leer lo siguiente. Por imágenes, esto es fantasmata, el vocablo en griego, entiendo ante todo las sombras, esquís, y después las figuras reflejadas en el agua o en la superficie de los cuerpos compactos. Ahorita, por ejemplo, en mi pantalla hay, ¿no? Fantasmas, y así, ¿no? Eh, estos reflejos en la superficie de los cuerpos compactos, lisos y brillantes. Esto es República 510A. Debemos recordar que las imágenes pertenecen al dominio de la eicasía, ¿no? Noten eicasía, eicono, ¿no? Primera sección de la línea platónica y la más alejada del verdadero saber, situada en la antípoda del nous, que trasciende juicios, discursos y, por supuesto, experiencias visuales. Los fantasmas dependen de la sensación que se tiene de objetos que por sí mismos no constituyen las referencias cognitivas correctas. El fantasma así representa la sombra espectral de la sombra sensible. Esto es una zona muy oscura y, pues sí, la antípoda ontológica del buen destino al que se desea conducir el alma. Con todo, a pesar del malestar platónico del diagnóstico, lo real ha quedado distante, sino afuera de la red de significaciones de la existencia humana. Y es válido preguntar qué pertinencia tiene mantener la noción de algo que está así de lejos, así de inalcanzable, puesto que lo fáctico es lo significativo. Por ejemplo, ahorita entre nosotros, lo real que compartimos es algo que no tiene nada que ver con eso real emplazado, ¿no? Más allá de la sombra, como lo hubiera querido Platón, ¿no? De hecho, en materia de placer, hay que notar esto, Platón sugiere la imposibilidad de darse del placer, a no ser por la participación de los fantasmas. Esto es el Filebo, la 40A. Al respecto, podemos entrever al menos dos interpretaciones posibles. La primera, el ámbito espectral, al depender de imágenes e icones, ata al placer al territorio más oscuro de la existencia. Este es el extremo opuesto justo del nous. Y por otro lado, en contraposición a la denigración ontológica, se puede hacer circular la noción de fantasma ligada a la comunidad de los afectos, en la cual se da toda facticidad de lo llamado humano. En este territorio es más fácil distinguir la inoperancia de lo real a través de la asunción de lo espectral, puesto qué déficit hay en aquel placer que dándose es diagnosticado como falso. Y para que puedan visualizarlo, apelo a una película que todos conocemos, que es Matrix, a la escena en donde está el delator que va, ¿no? Y está comiendo en un restaurante un filete, ¿no? Y entonces está degustando y obviamente así como en un éxtasis, ¿no? De degustación, y menciona, ¿no? Si se acuerdan de esta escena, donde dice que este placer es falso, ¿no? Pero es porque conoce, él sí conoce, ¿no? El afuera, pero esto es placer, ¿no? Entonces, aquí noten en el territorio del placer, más que en el territorio del conocimiento, la inoperancia de lo real, es decir, lo que habita en la comunidad humana finalmente es en todo caso un engaño compartido, ¿no? Y esto es una especie de realidad segunda. Por un lado, el fantasma es la instancia molesta que frustra el deseo de decir la verdad sobre lo real, desorienta el pensamiento, como Eneas, y lo extravía en la selva de sombras. Pero por otro lado, es el constituyente de la experiencia comunitaria tal como se ofrece a la experiencia. Ahora bien, no ha sido Platón en quien la tradición filosófica del fantasma ha encontrado sustento para su imaginario espectral, sino en Aristóteles.
por curioso que parezca. Aquí debemos señalar que la tradición filosófica ha consagrado ciertas interpretaciones del pensamiento aristotélico que lo han sujetado con una camisa de fuerza de la que es difícil destrabarlo. Me refiero en especial a la compacta y sólida tradición escolástica que gusta presentarlo como un realista moderado, en quien la verdad se define como correspondencia de lo pensado con la realidad. Mientras ciertos textos de su metafísica parecieran dar razón a la hegemónica tradición, otros pasajes relativamente despreciados apuntan a una disposición heterogénea del problema. Entre los que ensayan una interpretación divergente está Agamben, justo en el libro que les comentaba, Estancias, quien apunta directo al tercer libro de Ánima para desafiar la estructura dualista más convencional, aquella que opone sin más creencias a sensaciones. Sin llegar a ofrecer un radical estado de excepción hermenéutica en los estudios aristotélicos, Agamben consigue llamar la atención hacia un elemento que desafía la tradicional oposición sujeto-objeto, elemento a través del cual recompone la estructura de la problemática ontológica que a él le parece que es fundacional en Occidente. El término fantasma, robado al uso popular, sirve a la estagirita para sugerir articulaciones menos simples en el mapa de relaciones entre el cuerpo y el alma. Recuerden que Aristóteles hereda, ¿no?, de Platón este enorme problema. Es un enorme problema, ¿no? La relación, el vínculo, la comunicación entre dos entidades ontológicamente heterogéneas. Y por eso justo, ¿no?, se da paso a este texto conocido como de Ánima. Cito una parte del tercer libro. En vez de sensaciones, dice Aristóteles, y estas sensaciones son las aistémata, el alma discursiva, esto es la dianotique psique, utiliza imágenes, esto es fantasmata. Y cuando afirma o niega de lo imaginado que es bueno o malo, huye de ella o lo persigue. Y aquí como el alma jamás intelige sin el concurso de una imagen, esto es el fantasmatos. Hasta ahí, esto es de Ánima 431a. Para referirse a la síntesis entre sensación y juicio, los traductores al castellano han optado por utilizar la palabra imagen, puesto que es lo que semánticamente corresponde y ayuda a ubicar el sentido del término aristotélico, y así evitar un mal empleo y confusiones innecesarias al utilizar una tradición literal, ¿no? No obstante, pensar el vocablo original suscita la metáfora adecuada. Nuestra relación con lo real no es posible sino a través de aquello que ha dejado de ser real, pero no por ello inexistente, justo como un fantasma. Este elemento a mitad de camino representa un territorio ontológico que, por más ubicuo que sea, representa la posibilidad del juicio, la iluminación de una tierra de sombras y la apertura de un mundo ocluido. Poco antes del pasaje citado, Aristóteles propone una asociación fonético-semántica entre imaginación, fantasía, y luz, fos, lo que da pie a una serie de interesantes juegos entre la noción de entendimiento y la de visibilidad. En la dinámica sensorial, la constancia de la existencia de objetos está ligada a la condición de su visualización. Sin luz, el objeto existente no es materia de juicio, y de alguna manera lo carente de posibilidad de acaecer en una proposición es pragmáticamente equivalente a lo inexistente, ¿no? Es decir, no podríamos así o traerlo a nuestra concepción de lo real, ¿no? No podría ser, ¿no? Fenómeno análogo a aquel que, dicho sea de paso, concierne a la enunciación como estrategia de visibilización. Esta pragmática en existencia, esto real que no es real, digamos, esto es real de lo que no tenemos constancia, desvinculada de los significantes, es un punto ciego en el mapa aristotélico del saber, un terreno indecidible. La existencia de lo real como real, estos los aistémata, ¿no? Esto que no son nada, que no dicen nada, si no fuese por la iluminación de un fantasma, ¿no? Su latencia autónoma, el plano de los seres puede acaecer de facto extendido en su localidad misma. Su latencia autónoma acaecer en la silente condición de mismidad. Pero algo la devela, la abre. Este asunto de la apertura es importante, porque voy a después a invocar un poco a Heidegger. La abre, la inaugura, la ilumina y la enajena, traiciona su silencio. Los fantasmata representan los brillos que posibilitan el habla del mundo. El saber acaece en un terreno escópico de apariciones en el que estalla el saber, y por paradójico que suene, el fantasma es la instancia que da testimonio de lo real. Es lo real iluminado, es su aparición, dupla parlante de un mutismo primitivo.
El fantasma aristotélico es un agente mediador entre el objeto de la sensación y el juicio de la inteligencia, ¿no? Es decir, por un lado tenemos lo que sucede en las intensidades corporales y por otro lado tendríamos estas emergencias de juicio, ¿no? Pero para que haya contacto entre estas dos entidades, debe haber como este puente, que es justo el puente de los fantasmas. Sin la presencia del fantasma no hay posibilidad de conocimiento, sentencia Aristóteles. Y así la fantasía deviene una facultad constitutiva del saber, lo que ya sabemos, ¿no? Digamos, de la noción de fantasía en Aristóteles, llevada justamente al estatuto de facultad, ¿no? En cierta forma, en Aristóteles ya estaba dada la posibilidad de lo que Kant llamaría la revolución copernicana del conocimiento. La intuición sensible es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Estos aistémata no es suficiente. El objeto de la aistesis, ¿no? De la percepción sensible, es el que contusiona al sujeto, pero este de acto inmediato se transforma en algo diverso a su mismidad. Eso diverso es su fantasma. Aquí hay un misterio, bueno, por decir un misterio, ¿no? Estoy dramatizando con el vocabulario, pero aquí hay un problema enorme, ¿no? Hay un problema enorme entre este paso de la sensación, de la intensidad sensorial, a su relación con un significante. Hay un mecanismo de sustitución, de reemplazo, que es propio de toda naturaleza fantasmal. El fantasma es un doppelgänger que se invisibiliza a sí mismo para traslucir lo real. Y lo real deviene así en el mejor producto de los fantasmas. El, ah. Entonces, mejor les platico. ¿Me creen que en la parte técnica? Aristóteles deja un problema enorme. Más bien, Aristóteles plantea una posible solución a un problema enorme que es la vinculación entre dos materias ontológicamente disímiles, ¿no? Que es la materia psíquica y la materia sensible. Propone la vía de la imaginación o la vía pues sí, de las imágenes, de las aprehensiones némicas, de esto que traiciona el silencio de la sensación para que justamente pueda ser enunciada, ¿no? Es decir, cualquier juicio que se haga sobre las sensaciones implicaría el juego, el trato, el comercio, pues sí, la apelación a un tipo de iluminación de sentido respecto a esas sensaciones. Es decir, si no fuésemos entidades capaces de enfrentar el entorno sensorial a partir de donaciones de significantes, vamos a decir, como de arranque o primarios, esto no, digamos, la empresa humana no podría ser, no sería, ¿no? La empresa humana es posible gracias a que tenemos fantasía. Es decir, no solamente tenemos experiencias empíricas o fácticas o constancias materiales. Este materialismo, por supuesto, es un materialismo completamente chafísima. La sofisticación de Aristóteles es justamente frente a este dualismo platónico proponer una tercer vía articulante que después se comerá justamente estos dos polos, porque lo que yo llamaré sensación finalmente es el correlato del fantasma. Es decir, no es la sensación porque por sí misma no hace nada, ¿no? Digamos, no habría vinculación con un juicio. Es decir, es cuando interviene el fantasma que yo reconozco la sensación en todo caso como una entidad primaria a partir de la cual yo hago, por ejemplo, ciencia. Y a su vez el sujeto que forma los juicios, el enunciante, se constituye a su vez como enunciante, se constituye como subjetividad a propósito justo de este juego de fantasmas. Es decir, tanto sujeto como objeto son en todo caso entidades secundarias a la instauración primaria del fantasma. ¿Sí lo ubican? El fantasma es en todo caso, pues sí, necesario para articular una noción como sujeto y una noción como objeto. Y después de esto, que ya no me da tiempo no me dará tiempo de afinar bien, se lo relaciono, y esa es la parte especulativa de la plática, con algo que dice Aristóteles en el problema 30, que es el asunto de la melancolía. Porque la melancolía, que digamos en la mayoría de los cuerpos es una patología, pero en una excepción, en un pequeño sector es una fisiología, es decir, por naturaleza ciertos cuerpos son melancólicos. Hay dos como
posibles patologías de estos cuerpos que por naturaleza son melancólicos. Una es en donde se enfría la atrabilis y lleva a la idiotez, esto es, a la animalización. Y la otra es cuando se calienta demasiado la atrabilis y lleva a la santidad. Lo curioso de esto es que, si bien son expedientes distintos, el de Anima y el del problema 30, hay un punto de interacción muy interesante, porque en el caso de la atrabilis que se calienta y que produce una escópica religiosa, ¿no? Es decir, hay un dominio de visiones, ¿no? Es decir, el sujeto está como en trance, digamos, ¿no? Pensemos así, en trance apolíneo, viendo, ¿no? Y por lo tanto se constituye como una especie de profeta, ¿no? Este hombre sacro en Aristóteles es expulsado de la comunidad porque no puede vivir justamente en la comunidad de espectros. Él está fuera, él está solitario. De hecho, ustedes recordarán esta frase, ¿no? Súper célebre de Aristóteles, el solitario o bien es un dios o bien es un animal, ¿no? Porque finalmente pues sí, hay un estado de excepción en ellos, ¿no? Hay una cosa muy rara. Ok, ese es en el caso del hombre sacro. Y en el caso del cuate que se le enfrió la trabilis y quedó idiota, ¿no? Es decir, quedó como un animal, justamente es lo mismo. Tanto el idiota como el santo son figuras de esta excepción, ¿no? En donde, en efecto, ya no hay una articulación del fantasma, ¿no? Y ya no hay una articulación, vamos a decir, virtuosa, ¿no? Civilizada, entre sensaciones y juicios, ¿no? Y juicios inteligentes. En el caso del santo está, por supuesto, más allá del juicio, ¿no? Que conforma comunidades, y en el caso del animal, pues también, ¿no? Es decir, tanto el santo como tanto el santo como el idiota, pero me gustaría decir más el animal, ¿no? Tanto el santo como el animal son figuras foráneas a la comunidad constituida por los espectros. Y es ahí donde empezaban a ponerse las cosas interesantes porque ciertamente, y ya con eso termino, eh, digamos, la idea era como ponerse frente a estas posibles entidades subjetivas, ¿no? O de apropiación subjetiva, más bien en forma como de, pues sí, ¿no? Como lo que yo les comentaba, no es que sea imposible en términos prácticos, porque en efecto podría cualquiera, ¿no? Ser animal, o de hecho todos somos animales, pero es decir, son figuras de excepción que imponen ciertamente una especie de, si quieres realmente ser santo o si quieres realmente ser animal, tendrías que evitar la comunidad, tendrías que evitar el milagro, ¿no? Que hace el fantasma. Y esto justamente es, pues sí, la imposibilidad de lo sagrado. Nosotros no vivimos en el ámbito de lo sagrado, los fantasmas nos generan mundo. Y de ahí derivaban otras cosas interesantes respecto a el costo melancólico, ¿no? Que se pagaría justamente por habitar ese afuera. Y es donde venía Heidegger y sus comentarios a la poesía de Rilke, etcétera, etcétera. Bueno, Eh, para el primer ponente me llamó, es que ayer hubo una ponencia sobre este método de ilustrar para poder entender. No me acuerdo cuál era, qué texto estudiaba, pero era de alguien latino. Y a mí me interesa mucho esta cuestión que mencionó de llegar a los términos originarios, que le quería preguntar cómo podemos integrar estos términos originarios para una filosofía, digamos, para todos, no precisamente como divulgación, pero sí para que los textos que uno va a leer sean significativos. Por ejemplo, decía el ponente de ayer, ¿de qué me sirve leer la Odisea como para aprender latín si no la voy a disfrutar y si no voy a poder, ajá, o en una traducción latina, no sé, lo que sea, ¿no? Pero vamos, o sea, ¿de qué me va a servir si no puedo hacer algo con eso, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante lo que dice porque yo soy historiador, estoy estudiando Heidegger y el concepto de logos y aletheia, cómo los trata él como logos, lo que permite hacer presente lo ausente, y aletheia lo relaciona con el río Leteo, ¿no? Entonces, volver a estos términos realmente lo hace apofántico, digamos, y lo hace muy bello, pero para alguien que no está inmerso en esto,
Me parece muy importante lo que usted dice, pero a la vez hay toda una tradición que es muy difícil destruir, ¿no? En términos heideggerianos, para que la gente lo aproveche, ¿no? Si no entendí mal, a ver, lo que te puedo decir de lo que me tocó a mí es que sí puede haber como discusiones muy abstractas en filosofía y de repente uno puede perderse, ¿no? O sea, no tocan como piso, no hay pertinencia en la vida cotidiana, ¿no? Pero eh, obviamente la hay, es decir, obviamente si la filosofía se ha mantenido en el 17 y va para el 28, ¿no? En siglos, ¿no? De existencia, es porque algo ahí se está apostando, es muy importante, ¿no? Aunque sea muy abstrusa, nebulosa, algo sucede ahí. Ahora, obviamente hay como, mm, en todo caso, como sucede con cualquier saber, un ámbito como de, vamos a decir, de investigación propia, ¿no? Con sus exigencias, con sus rigores, ¿no? Y que te puede llevar justamente a, pues no sé, ¿no? A forcejear con más pulcritud, ¿no? Con más pertinencia de ciertos textos, ¿no? Que es lo que hacen en general los investigadores. Y, pero eso no, no te, eh, digamos, existe siempre la posibilidad de que eso permita también un flujo de divulgación, como pasa en cualquier saber también, ¿no? Es decir, me parece que también habría que hacer un trabajo de divulgación de la filosofía, así como hay divulgación de la ciencia, o divulgación de la historia, o de las artes, también, o sea, supongo que aquí somos flojos los filósofos, ¿no? Los que se dedican a la filosofía son flojos, porque ha habido poca, ¿no? Poca difusión. Y es un poco relativo, porque también cuando que se agotan los libros de griegos en los puestos de periódicos, dicen, pero ¿quién compra? ¿No? Pues para revender, para revenderlo. Finalmente sí hay como un público ahí que consume filosofía, pero yo creo que sí hay que, pues sí, hacer una labor más puntual, más organizada. O sea, en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Pero igual, insisto, yo creo que eso es una chamba y la otra es la otra, digamos, la otra es seguir haciendo investigación, pues técnica, ¿no? Rigurosa, y hay que discutir los textos más intrincados, ¿no? Argumentativamente hablando. Entonces, me parece que no se excluye, ¿no? Una y la otra.